Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a Contando Historias. Hoy tenemos con nosotros al nieto de uno de los otros del 36, Alejandro Zambrano Sevillano, doctor en medicina, traumatólogo y autor del libro que describe la biografía de su abuelo, el capitán Ángel Sevillano Cousillas. Él fue el que nos proporcionó la información y la autorización para emplear las fotografías que pudieron ver ustedes en el episodio de los otros del 36 dedicado al zapador que mandaba la posición de Cudia Tajar. Sin más preámbulos, hoy estamos haciendo esto en diferido, normalmente ya saben que lo hacemos en directo, pero por razones de horario hemos preferido hacerlo así, de modo que pueden ustedes ver el episodio completo y los comentarios los tendrán que dejar al final en lugar de interactuar como suele ser habitual. Muy buenas, Alejandro. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Joaquín? Bueno, tú no eres historiador, no has hecho la carrera de historia porque eres licenciado en medicina, traumatólogo, y es a eso a lo que te dedicas. ¿Qué te lleva a iniciar un proceso de investigación con lo complejo que es esto, lo difícil que es ir a los archivos, rebuscar, perder muchas y muchas horas a veces para conseguir nada y llegar a escribir un libro que describe toda la biografía de tu abuelo desde que nace hasta 1936? Sí, efectivamente, Joaquín. Yo soy médico, soy traumatólogo, esa es mi profesión y no soy historiador. Lo que pasa es que, bueno, ya escribí un libro anteriormente sobre otro tío mío de caballería y lo que me lleva a ello, pues que en el archivo familiar hay documentos muy interesantes, también fotográficos, que son, a mí me parecen preciosos y me pareció una pena que esto no se perdiese. Entonces empecé con coincidí con que estaba en el cortijo de Vico de teniente coronel un amigo que me proporcionó también otra información y pude hacer el libro que es de un viaje que hizo el hermano de Ángel Sevillano Cousillas por Siria en busca de caballos árabes, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, siempre se me quedó el run run y me lo decían los amigos, tú has escrito uno de tu tío, pero no de tu abuelo. Y como la historia de mi abuelo, pues desde pequeño la hemos escuchado siempre de mi abuela y también había muchos documentos de él, pues me puse y me tiré al ruedo y la verdad es que no pensaba yo que fuese a interesar más que a la gente de la familia, pero luego, pues, al parecer, bueno, pues me está llamando mucha gente de ingenieros sobre todo, que le ha despertado interés y que pues yo me alegro muchísimo y te agradezco a ti además el que te hayas parado en esto porque siempre mantiene viva la memoria de mi abuelo y es una cosa bonita, ¿no? Pues esa ha sido mi motivación nada más y espero que me disculpéis los historiadores y tal por el tema, por la sistemática que haya seguido yo. Sí. No, el libro claramente recurre a fuentes primarias prácticamente en todo el desarrollo del mismo, con lo cual pues son muy valiosas porque además utilizas los dibujos, porque Sevillano era una persona a la que le gustaba dibujar Sí. y todos los gráficos, los croquis que él realiza, que están en Mm. el libro, que son documentos de mucha importancia, ¿no? Que yo apenas puse ninguno en el vídeo, pero que se pueden ver perfectamente a todo el que acuda a leer el libro. Es un libro descriptivo, es un ensayo. No busquen ahí análisis históricos porque no los hay, porque no debe haberlos, que es simplemente la descripción de la vida de Ángel Sevillano Cousillas. Sevillano entra en la Academia de Ingenieros, pero él viene de una familia militar, de una familia en San Fernando. No hay un cierto mitologema de que ser militar en esa época equivalía a estar en una clase alta, casi rozando la aristocracia, porque es verdad que había aristócratas oficiales. Sin embargo, la realidad de una familia media militar es que eran de clase media baja, ¿no? Pues sí, sí. Bueno, él tiene antecedentes militares de varias generaciones. Sus dos abuelos eran de la generación de él, los hermanos son todos de tierra, pero a partir de ahí para arriba suelen ser de infantería marina y relacionados con la armada y tal. Su padre era general de infantería marina y su otro abuelo era coronel y sus dos abuelos son laureados también. Y bueno, sí, aunque su padre fuera general y eso, pues de clase modesta, nada de aristocracia y con estrecheces para tirar la vida y tal. Pero bueno, esta es la familia de mi abuelo de San Fernando, sí. Bueno, porque lo hemos dicho muchas veces en estos vídeos que debían aparentar un nivel y un estatus, porque lógicamente, sobre todo un general se codeaba
en niveles muy altos, pero sus salarios, lógicamente, no tenían equivalencia al nivel que se supone que deberían demostrar, ¿no? Esta familia de San Fernando, porque San Fernando es una ciudad muy militar, lo Sí, era mucho antes y lo sigue siendo ahora, ¿no? Tú que además vives efectivamente. muy, muy cerca de esa ciudad, entiendo que la milicia en San Fernando se vive de otra manera, como se vive en una capital, ¿no? Sí, sí, sí. San Fernando está muy relacionado con el mundo militar. Aquí hubo una capitanía general de la segunda, vamos, capitanía general de Marina. Sigue teniendo un centro de instrucción de un CERFOT, donde se forman los reclutas para el ejército de tierra. Y tiene también el Tercio de Armada de Infantería Marina y la sede también del Comandante General de Infantería Marina. O sea que San Fernando tiene el ejército y la marina tienen una importancia capital aquí en San Fernando. La tuvieron y la siguen teniendo. Esto ya desde los primeros Borbones que fomentaron mucho esta zona marítima del Estrecho y con todo esto, el colegio que hubo de guardias marinas, en fin. Es una Sí, zona porque muy... El colegio de cirugía de la Armada también, que es uno de los primeros de Virgili, donde se formaban los médicos de la Armada. Es decir, que San Fernando tiene, sí, una tradición militar muy, muy grande, sí. además es una de las 3 ciudades simbólicas de la Armada, ¿no? Cartagena, Claro, San Fernando y el Ferrol, que están siempre ligadas no solo a la historia, sino también al presente de la Armada española, la Armada que tenemos un poco olvidada en estos episodios, porque yo lógicamente no tengo el mismo conocimiento sobre ella y a veces reconozco que la dejamos un poco de lado, pero que tiene muchísima importancia, sobre todo en la historia de España. Ayer creo que fue el aniversario de la batalla de Trafalgar, que precisamente tuvo lugar en una zona muy próxima, frente a Caños de Meca, en toda sí. esa zona de Cádiz y de lo que estamos hablando ahora mismo. Bien, sevillano, a pesar de ser hijo de general, para que nos demos cuenta también de que aquello del enchufismo no existía con tanta regularidad como se puede pensar, a pesar de que estamos en la época de la Restauración y es famosa esa etapa por el tema del caciquismo, etcétera. Sin embargo, trata de ingresar en la academia para ser oficial de Infantería de Marina y no lo consigue, a pesar de que su Efectivamente. padre era general de Infantería de Marina, ¿no? Pues sí, sí, sí. Se presentó para el Cuerpo de Infantería Marina, no ingresó y entonces pues estuvo de soldado de Infantería Marina unos cuantos meses hasta que ingresó ya finalmente en la Academia de Guadalajara. Lo mismo le pasó al hermano mayor, que era de caballería, que también estuvo de educando de banda, creo, en Infantería Marina hasta que ingresó en Valladolid. Se conoce que se hacía con frecuencia esto, sí. Bueno, un ejemplo de ello es también Varela El general Iglesias, Varela. que General Varela también intentó entrar en el Cuerpo de Infantería de Marina. Su padre era sargento primero de banda del Cuerpo de Infantería de Marina y al final acabó entrando en la Academia de Infantería de Toledo. No obstante, no consigue entrar en el Cuerpo de Infantería de Marina, pero consigue entrar en la Academia de Ingenieros, que tenía unos requerimientos y un nivel muy, muy, muy alto, ¿no? Y allí va a estar 6 años. Repite curso en el tercer curso. Concretamente, él entra con la 101 promoción y sale con la 102 Por promoción cierto, del entonces Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Es importante recalcar que esto de repetir curso, quedarse de perdi, como se utiliza, se llama en el argot militar, realmente era mucho más frecuente de lo que pensamos hoy día, porque hay promociones de ingenieros donde no llega a salir ni el 50% de los que ingresan. Los niveles de exigencia eran muy, muy altos. Bien, pues sale en 1921 y resulta que nada más salir de teniente, a las pocas semanas, llevaba 2 semanas prácticamente con las nuevas sí. estrellas puestas sobre el uniforme, lo mandan a África, ¿no? Pues sí, estaba de vacaciones en San Fernando y recibió un telegrama urgente para que se presentase en la comandancia de ingenieros de Melilla. Y vamos, allí, eso lo describe él en su diario, que yo reproduzco exactamente con los dibujos y todo, porque es muy gráfico. Y pues embarcó ahí en la Carraca en un crucero que lo llevó a Melilla y allí se presentó al que era coronel entonces de la comandancia de ingenieros, que era el coronel López Pozas, y entonces pues ya se incorporó a su unidad y allí pues fue pasando por todas las unidades intentando recuperar todo lo perdido después del desmoronamiento de la comandancia de Melilla y ahí transcurre, bueno, el diario suyo es hasta noviembre, donde día a día pues va diciendo que
vamos, que acciones de guerra son a diaria, que es raro el día que no lo hieren porque está haciendo parapetos, haciendo pozos, haciendo pistas, las tareas propias de zapadores y tal. Y hasta que llegan, como tú contaste, a Monte Arruiz en noviembre, allí sin pegar un solo tiro. Y pues se dedican en zanja a enterrar a todos los cadáveres que había dentro, por fuera de la posición y tal. Claro que aquello debía de ser muy desagradable. Pues esa es su primera experiencia como oficial, sí, en la parte oriental del protectorado. Allí pasa bastante tiempo, sí. Sí, en total son 2 años lo que llega a estar en África, hasta 1923. Muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Porque, claro, ustedes han visto un vídeo de 45 minutos. En un vídeo no se puede contener, me refiero al episodio de los otros del 36, no se puede contener exactamente todo lo que aparece en el libro, ¿no? Muy importante los apuntes del diario, apuntes personales, cómo él refleja lo que vive un joven que acaba de salir de la academia con poca experiencia. De hecho, yo sí que menciono en el vídeo el hecho de coger un proyectil con las manos para apartarlo, que es una... Bueno, pues ahí se nota la inexperiencia del oficial en este caso, el oficial de zapadores, pero cómo refleja cómo cada día prácticamente está en una posición distinta porque tenían que multiplicarse, dado el gran número de trabajos que había, y después cómo va acompañando a las columnas que van saliendo. Exacto. La columna de General Cabanellas, no, perdón, es Miguel Cabanellas, no es Virgilio. Virgilio es el hermano que luego fue general jefe de la división, de la primera división orgánica. Es Miguel Cabanellas, el que se subleva en Zaragoza en 1936. También en las columnas del general Sanjurjo, que en esos momentos está en Melilla como general de brigada, que ha venido desde Ceuta, también con las banderas de la Legión, con unidades de regulares, a reforzar las fuerzas de la Comandancia General, que se agrupan 20 y tantos mil hombres en Melilla, los alrededores de Melilla, porque hay que tratar de salvar la ciudad. Mientras tanto, todavía en Monte Arruiz, el general Navarro trataba de defenderse con 3.000 hombres, de los cuales muchos de ellos eran de las 6 compañías de zapadores que habían tenido que replegarse, sobre todo de Filadero y Zumar. Esto, el teniente sevillano lo cuenta con detalle, que tú lo reflejas perfectamente en el libro, sin añadir una coma, que esto es muy importante, porque uno puede ir y hacer una inmersión de lo que sucedía a través de las palabras escuetas, someras y sin hacer grandes alardes ni grandes explicaciones del teniente sevillano Cousillas. Entonces, claro, hemos descrito en el libro, él describe cómo va primero las posiciones alrededor de Melilla, después va bajando, Nador, Celuán, hasta llegar a la posición de Monte Arruiz. En Celuán ya comenta, porque ahí ve las primeras víctimas, me llama mucho la atención que él utiliza el término desventura, ¿no? En lugar de utilizar catástrofe o algún término, algún adjetivo mucho más drástico, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees que cuando uno lee esto de primera mano de alguien que precisamente está enterrando cadáveres, luego tiene una labor realmente complicada, en el diario es muy descriptivo y simplemente, bueno, describe su sensación de que esto no paran de llegar cadáveres, o sea, habla más del trabajo en sí que de la parte afectiva que podía causarle y eso, ¿no? Pues la verdad es que no sé, porque como el diario yo creo que está orientado a describir todas las acciones de guerra en las que participó, probablemente para luego sumarlo a la hoja de servicio y tal. En estas descripciones pues no se entra mucho en literatura, sino que se va a los objetivos de los hechos de guerra, tantas heridas, tantos estos. Él hace un resumen al inicio en donde dice, de tantas acciones he participado en tantas con esto. Entonces, yo creo que ese diario lo tenía pensado para luego su hoja de servicio. Que no pensaba en un libro posteriormente del tema, vamos. Creo yo, vamos. Sí, porque es cierto que, claro, todos los años hay que hacer una hoja anual con los hechos en los que has participado y él pues sería su manera de hacer recordatorio. Claro, pero llama un poco la atención la frialdad, ¿no? de estos hechos, cuando son hechos trascendentales en la historia del protectorado, en la historia militar de España en el protectorado. Después de Monte Arruiz ya van abriéndose a otras posiciones, llega incluso a trabajar ya próximo al río Igán, en la posición de Candusi, creo recordar. Candusi, sí, efectivamente, sí. Y allí permanece... hay varias fotos de Candusi, en Candusi hay varias fotos, sí. Correcto, algunas de ellas las coloreamos y las pusimos en
en el vídeo. Con el caballo ébano que era blanco. Sí. Ah, el caballo ébano era blanco. Sí, sí. Las cosas, sí. Pues tiene una descripción también de lo que hace en Candusi. Ahí tú entras mucho en, bueno, es en los detalles en el libro. Y va a estar en África hasta 1923. Luego está 2 años, sus 2 primeros años Sí. como militar los pasa en África, ¿no? Y me llama la atención, por ejemplo, que no para hasta el día 30 de diciembre, que es cuando le dejan irse a Melilla, me imagino que para celebrar por lo menos el día de Nochevieja. ¿En todo ese periodo te consta que fuera a la península alguna vez o permaneció casi todo el tiempo ahí? Yo no tengo constancia, ni mi abuela ha contado nada, pero si es que no tenían tiempo, si fue a casarse y tal y como se casó, se fue directamente otra vez para la guerra, no tenían tiempo. Mi abuelo se casó en mayo del 25 y en septiembre estaba ya en Cudiataja. O sea Estaba en que, Cudiatajar. el tiempo que pasaba aquí era mínimo. En 1923, cuando ya por fin vuelve a la península, después de estar 2 años en África, y se supone que va a ser destinado a una unidad bueno, pues una unidad peninsular. El ejército peninsular no tenía nada que ver con el ejército de África, y enseguida es reclamado para ir como profesor, como auxiliar de profesor, porque era teniente en esos momentos, a la Academia de Ingenieros, ¿no? Claro, para intentar aprovechar la experiencia que traía de África. Aquí es importante, es cierto que entre 1921 y 1923 no se conceden ascensos por méritos de guerra, tampoco al arma de infantería, recuerden el suceso de las juntas de defensa, pero los ingenieros renunciaban al salir de la academia a los ascensos por méritos de guerra. Luego, esta es una de las razones por qué Ángel Sevillano, que tenía 39 años, hablo de memoria, ¿no? En 1936. 37 o 38. Él nació en el 97, murió en el 36. Sí, bueno, 38 o 39 años, 28 años, sí, efectivamente. sí. Entonces, todavía era capitán, ¿no? Pero Sí. a pesar de haber salido de la academia, pues más o menos joven, luego su evolución, el no ascender por méritos de guerra, lógicamente, a pesar de ser laureado, medalla militar individual, etcétera, etcétera. Bien, está en la academia un tiempo y en 1925 vuelve a África. Y vuelve a África a la posición de Kudiatajar, que es la que de verdad, bueno, pues le hace célebre, ¿no? Y aquí él llega a la posición el mismo día 3, el 3 de octubre, ¿no? Bueno, él llega primero a la posición de Nator, que es donde Nator principal. Sí, Esta era sí. la línea de repliegue de Primo de Rivera, la línea de esta de Estella. Y entonces Sí. esto eran una serie de posiciones, vamos, tú me corriges porque yo en esto tampoco soy ningún experto, pero sí, eran sí. una serie de posiciones desperdigadas que protegían desde el río Martín, luego se continuaban dejando una franja de Tánger detrás hasta la parte occidental del protectorado. Kudiatajar era una de las más adelantadas y tenía a su oeste, tenía las Nator, que eran varias, Nator principal, 1, 2, y luego en el otro lado tenía el Gorges, que es una elevación todavía mayor que se continuaban así, ¿no? Entonces, pues Kudiatajar era una posición que él estaba en Nator. La primera descarga de artillería fuerte es la madrugada del día 3 y él entra a auxiliarla en la tarde, a las 3 de la tarde del día 3. Allí estaba el capitán Zaraciba, que era el que mandaba la posición de infantería, junto al teniente Ocasar y otro teniente más, que era Yagüe Romero, y el alférez Solar Lacambra. Luego había otro artillero que murió en la primera descarga de artillería, que el nombre figura muy poco, pero ese también. Y luego había unos telegrafistas de ingenieros también formando parte de ese contingente inicial, que eran unos 140. Entonces, Sí, a partir de ese bombardeo tan intenso, pues salen ardiendo todas las tiendas, se destruyen los depósitos de agua, los parapetos los destruyen en gran parte, las piezas de artillería creo que las destruyen todas menos una, y causan un número considerable de muertes. Entonces, a las 3 de la tarde es cuando consiguen desde Ben Carrish, que está en la parte occidental de esta posición, entrar estos contingentes de refuerzo que te he dicho, de Fuentes Pila, García Almenta y Sevillano de Ingeniero, exacto. Eso es. Pues sí. Y tú has estado allí en Kudiatajar, has estado Sí, en la posición físicamente. ¿Qué sí. queda de la posición?
Pues, a ver, está, si tú te asomas desde Tetuán hacia el sur, se observan hay 3 cadenas montañosas que bajan hacia lo que es Chauen, ¿no? Entonces, entre esas hay unos valles y el valle más occidental es el que llevaba directamente a Cudillatajar. Cudillatajar es una elevación, yo lo digo ahí, son 900 y pico de metros, pero es muy plana, o sea, no es una zona escarpada. En la zona esa tú tienes una dominación de vista bastante grande. De hecho, tú dejas el coche, subes andando así, dando un paseillo, no es una zona dificultosa de llegar. Y bueno, pues todavía hay muchos parapetos levantados, trincheras, hay una especie de fortín que por lo menos yo fui en el 91, porque le dieron un homenaje en el Regimiento de Ingenieros de entonces de Ceuta, y fuimos muchos de la familia y luego nos prepararon una excursión a Cudillatajar y fui y vi aquello, sí. Todavía quedan restos, todavía. ¿no? Claro, que por ejemplo en Nigeriben y estas posiciones me consta que no hay nada, pero sin embargo allí en Cudillatajar aún quedan las piedras. De hecho, tú en el libro pones fotografías de vuestra visita a Cudillatajar y de Sí. las inmediaciones, de qué se veía desde la posición. O sea, no era una era una posición dominante, pero sin embargo fácilmente atacable, por decirlo de Sí, alguna sí, forma, sí. ¿no? Vamos, claro. O sea, porque si podías ir andando tranquilamente, sin mucha No. dificultad, entonces también puedes entrar corriendo, ¿no? Entonces, está en Cudillatajar una serie de días. Este momento es clave porque estamos a punto de el desembarco de Alucemas, está Claro. el propio Primo de Rivera en la zona, porque él es el que va a dirigir a las fuerzas, a todas las fuerzas conjunto combinadas que van a participar en el desembarco, y Abdelkrim le planta un problema o le echa un órdago con Cudillatajar, ¿no? Como diciendo, si continúas con la operación, yo voy a entrar en Tetuán. Sin embargo, el que la posición consiguiera sobrevivir es fundamental, ¿no? Es crucial. El mantener la línea era fundamental. Yo creo que Abdelkrim pretendía un nuevo anual en esta zona, o sea, para rebasar las líneas, amenazar Tetuán y por tanto desbaratar lo que era el desembarco. Lo que pasa es que no fue así, gracias a Dios, se mantuvo la línea, eso le causó una satisfacción enorme al general Primo de Rivera, que fue el que más lo valoró. Y bueno, y se produjo el desembarco y ya al final que todos sabemos, sí. Además, hay que tener en cuenta que Cudillatajar tiene una serie de diferencias. Después, es una situación muy similar a la de Igueriben, ¿no? El tormenta de la sed, la falta de municiones, incluso peor que Igueriben, porque aquí habían muerto muchos más en los combates, porque había recibido fuego de artillería muy recurrente. Ya el primer día les destruyen 3 de las piezas, la cuarta, cuando el teniente Fuentes Pila la intenta mover hacia otra posición, pierde la vida Fuentes Pila en ello y también pierden la última pieza que les quedaba. Luego la resistencia es con apenas 40 o 50 hombres. Tú lo reflejas muy bien también en el libro, cómo van quedando apenas nada, ¿no? 34, dice, 34 hombres útiles estaban puestos en las trincheras. 34 hombres útiles. El intento de asaltar la posición era continuo, después de todo el hostigamiento por la mañana, por la noche y en todo momento. Vamos, o sea, y les decían que no merecía la pena que resistieran porque habían tomado ya Tetuán. Claro, ellos no sabían lo que estaba pasando fuera, no sabían nada. Y que se entregaran, que le iban a respetar la vida y tal. Pero bueno, gracias a Dios, pues no cedieron. Y aquí todos los oficiales resultan heridos, ¿no? Sí. También, por supuesto, Ángel Sevillano, que resulta herido prácticamente a las primeras de cambio, pero sin embargo se mantiene como mando de la posición. Tú que eres médico, ¿qué heridas tenía Ángel Sevillano? ¿Qué le podía suponer las heridas en ese momento para poder ejercer el mando? Sí. Pues mira, las heridas están muy bien descritas porque en el juicio contradictorio está todos los certificados médicos desde su ingreso en el hospital de Tetuán hasta toda la convalecencia en el hospital de San Carlos de San Fernando, que eso es 1 año y pico hasta que le dan el alta. Pues a él tenía mucha metralla en el pecho, en el cuello también profunda tenía bastante. Una de ellas estaba alojada en el mediastino, o sea, en el espacio que hay entre el corazón y los pulmones, que estaba tan profunda que no se la pudieron sacar. Y luego al día siguiente le entró una metralla por detrás en la pierna, en el muslo, que le afectó al nervio de la pierna. De manera que cojeaba, porque los soldados luego en las declaraciones decían que lo veían al pobre arrastrarse allí por las trincheras, dando órdenes y tal. Y de hecho él estuvo cojeando y haciendo fisioterapia para recuperar la pierna por la lesión que había tenido en el nervio de la pierna, sí.
esas metrallas se fueron sacando poco a poco, algunas eran superficiales y otras las dejaron porque por la profundidad no merecía la pena complicarse. Mi abuela tenía de una de esas metrallas, las engarzó en un broche y lo tenía con cariño, sí. Tu abuela, claro, que era muy joven, ¿no? Porque se casaron en 1925, creo recordar. En el 25. Mi abuela era mucho más joven que mi abuelo. Mi abuela nació en 1905. Se O sea, llevaban mucho. tenía 20 años. Bueno, era algo normal en la época, ¿no? Sí. Y llegaron a tener 7 hijos, a pesar de entre 1925 y 1936, en 11 años. De hijos, sí. Son 3 varones, 2 de ellos militares, pertenecientes también al arma de ingeniero. Y luego, pues son 4 hembras, una de ellas que es religiosa y la última que es mi madre, que es la más pequeña. Sí. Tu madre, que nació 10 días después de la muerte del capitán sevillano, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, su regreso a Cudiatajar, hay algo que yo no profundice mucho en el vídeo, porque, y tú sí que explicas bien en el libro, además es un proceso muy largo hasta conseguir la Cruz Laureada de San Fernando, porque de repente surge la duda de si es el teniente Casar, que es el más antiguo de los tenientes de infantería, a la muerte del capitán que mandaba la posición y que muere el primer día, o es el teniente sevillano al que le correspondía el mando, ¿no? El mando de facto lo hizo o lo tuvo el teniente sevillano. Eso sale en las declaraciones de juicio contradictorio. Pero surge la duda y Primo de Rivera y el coronel, entonces el coronel Fanjul, Joaquín Fanjul, que luego fue el que se sublevó en el cuartel de la montaña, los dos parece que se declinan hacia el teniente Ocasar como mando de la posición al ser el jefe de la compañía de infantería o el segundo jefe de la compañía de infantería cuando muere el capitán, ¿no? Mira, Joaquín, la primera orden, que es del 16 de septiembre del 25, o sea, fíjate que lo de Cudiatajar es del 3 al 13. A los 3 días ya hay una primera orden que le es favorable a mi abuelo y le reconocía que él había sido el jefe a la muerte del capitán Zaraciba y el que había mantenido la moral en todas estas cosas. O sea, que esa es la primera orden que hay. Y luego el día 28 de septiembre del 25 también es cuando aparece la contraorden, que esto es una carta que mi familia guarda y le llamó la falsa infamia, porque fue lo que entonces negaba todo lo contrario y le daba el mando al teniente Casar. Esto mi abuelo se enteró estando ingresado en el hospital de Tetuán y claro, se montó en cólera y le dijo a mi abuela, dame el pantalón ahora mismo que nos vamos a no sé qué, porque se enteró de esta maniobra que había. Y era un pique un poco entre cuerpos. Claro, el arma de infantería quería que esa laureada fuera para ellos y pues él no quería ceder en lo otro. Y de hecho, pues le ofrecieron que le daban la laureada, pero tenía que renunciar a mantener que él había sido el jefe de la posición. El hecho de ser jefe de la posición, claro, eso te garantizaba prácticamente la laureada, porque era igual que se le habían dado a Zaraciba, pues sería también. En esta contraorden que yo te he dicho anteriormente del 28 de septiembre, efectivamente la firma Fanjul, que era coronel entonces, jefe de Estado Mayor de la zona de Ceuta. Pero luego, el 21 de julio del 27, esta la firma Godet, que es ya general, jefe de Estado Mayor del Ejército de África, y le vuelve a restituir el mando a mi abuelo en el 27. Pero, sin embargo, el juicio contradictorio no se termina de dirimir este problema hasta que llega al 35. Hasta que llega 1900... Claro, porque él vuelve a la península en todo este proceso. Por supuesto, sí que es condecorado con la medalla militar individual y él regresa a la península. Bueno, la medalla militar individual se la conceden casi de inmediato, tal y como liberal, y se la imponen en el mismo noviembre del 25, que viene personalmente el general Primo de Rivera y se la impone. Esa se la dan inmediata. Y luego ya vienen todas las demás. Van viniendo todas las María Cristina, Sufrimientos por la Patria y todas estas. Sí, las que van relacionadas. Cuando llega Primo de Rivera, además esas fotografías están muy, muy claras. Una de ellas o un par de ellas salen en el vídeo también, de esa imposición de la medalla militar individual. Regresa a la península y tras unos destinos menores vuelve otra vez a la academia como capitán de ingenieros y ahí, lógicamente, pues va a pasar unos años impartiendo clases de geometría, ¿no? Me llama mucho la atención, además, que al final alguien con una experiencia en combate tan grande fuera profesor de geometría, ¿no? Bueno, cosas de la enseñanza castrense. Y
pasa este tiempo en la academia hasta que es destinado a Sevilla, ¿no? Sí, al parque de automóviles, creo que estaba destinado. Y luego pasa destinado al Regimiento de Ingenieros de Sevilla, que en esos momentos era el regimiento de la división orgánica. Cuando llega a la República, él hace el juramento de fidelidad a la República, que era necesario para poder continuar en activo, porque el que no lo hacía directamente pasaba a retirado, ¿no? Van a hacer juramento y en 1932, estando destinado en Sevilla como capitán jefe de una compañía de zapadores, hay una declaración del estado de guerra y le mandan a ir a destruir un puente a Córdoba. A Castro del Río. Correcto. Un puente, además yo estuve buscando el puente, es un puente antiguo, hubiera sido una pena que lo hubieran destruido, era un puente medieval prácticamente, porque la razón de la destrucción es que vienen fuerzas de Madrid. Y él, ¿tú crees que él sabía exactamente a qué iba allí o por qué iba allí o cuál era la motivación? Porque después tú narras muy bien el episodio, que te pido por favor que nos lo cuentes ahora, cuando se encuentra con un comandante y este le dice que qué está haciendo, ¿no? Ya, sí, sí. Pues yo no estoy seguro, o sea, del grado de implicación que pudo tener y eso no lo sé, no lo sé. Los hechos son los hechos, él fue allí, depuso la actitud y luego fue detenido. No llegó a ser juzgado, sino que luego ya con la llegada del segundo bienio del ERRUC, pues el fiscal retiró los cargos y él se reintegró a su puesto de trabajo ya con normalidad. Pero cumplió cárcel de 17 meses. 17 meses en prisión. Militar de Guadalajara. 17 meses en prisión en Guadalajara, como muchos militares, que algunos no estaban directamente implicados, pero bueno, hubo una especie también de psicosis y se detuvo a mucha gente. El general Varela fue otro de ellos, coronel Varela en ese momento, el general Godet, que también estuvo varios meses en prisión, porque se supone que todos estaban directa o indirectamente implicados en este intento de golpe de Estado de agosto de 1932. Después de salir de prisión, vuelve al servicio activo y vuelve destinado en 1934, creo recordar, ¿no? Vuelve destinado a Madrid. Yo quería haberme parado antes un poco en 1935, ¿no? Cuando la concesión de la laureada ahí está en el cenit de su carrera, le conceden la laureada en el Palacio Nacional y se la concede Alcalá Zamora en presencia, además, del general Masquelet, que había sido profesor suyo en la academia, ¿no? Y ya nos vamos a 1936, ahí está en el Ministerio de la Guerra, como tú bien decías, donde además le habían hecho una comida homenaje, donde había estado el general Fanjul, había estado el ministro de la Guerra, Gil Robles. Gil Robles, sí. Y en 1936, como tú comentas, claro, su mujer con 7 hijos y él es detenido el 20 de julio, ¿no? Sí, no sé si el 20 o el 21, no me acuerdo con exactitud. Sí, bueno, en el libro dices que el primer día, el 20 el primer día se presentó en el destino, no le dejaron entrar porque solo dejaban entrar a los coroneles y él se volvió a su casa. Y luego al día siguiente fue y allí uno de civil, porque todo esto viene porque esto se abrió en el Tribunal Supremo una causa por los acontecimientos del cuartel de la Montaña. Y entonces para ver si él estaba implicado o no, él tuvo un juicio y la declaración que hizo fue eso, que lo detuvieron uno de civil, que no sabe él qué autoridad tenía, y lo llevaron a la Dirección General de Seguridad. Y él declara que eso, que entró en el Ministerio de la Guerra por la puerta que está enfrente del Banco de España, que no sé qué, y se lo llevaron a la Dirección General de Seguridad. Allí finalmente el juez lo liberó, vamos, no lo inculpó, lo dejó libre y libró una providencia para que fuese puesto en libertad. Esta se la mandó al director general de seguridad. Y pero bueno, sí, en estos momentos ya las milicias prácticamente han empezado a copar, las milicias de los partidos políticos, el orden público, y digamos que la autoridad estaba ciertamente mermada ya, ¿no? Entonces, a pesar de esa providencia para dejarlo en libertad, no lo dejan en libertad. Nada, lo meten en la cárcel modelo y allí en la galería de militares, que es la primera galería, pues allí permanece. Al principio mi abuela iba a visitarlo con los hijos, iba de 2 en 2 a verlo y tal. Y luego al final él yo creo que vio que la cosa como iba y le dijo que no le trajese más a los niños, que se emocionaba mucho y que prefería que no viniesen.
Y entonces fue cuando ya a partir de un momento mi abuela fue y le dijeron que ya no podía visitarlo, que estaba incomunicado y tal. Y ya mi abuela dejó de saber nada de él porque no le comunicaron ni que lo habían fusilado ni nada de nada. De hecho, ella se volvió para San Fernando siempre albergando alguna esperanza. Lo trasladaron a la de Porlier porque, claro, ya a partir de el frente ya empezó a estar muy cerca de la Modelo y empezaron a trasladar a muchos presos. Y de Porlier, pues hay una... Yo he revisado todo esto de la causa general que ahora está en el PARES, que están todos esos documentos digitalizados. Entonces, todos los de Porlier, ahí hay muchas que figura él con un apellido equivocado, porque ellos la información que tenían era muy mala. O sea, que ahí muchos mentían y decían que era y se lo tragaban y todo. Pero a él lo sacaron el día 18 y como los fusilamientos se producían normalmente de madrugada, pues lo más probable es que fuera el 19 por la mañana cuando lo fusilaron. El Entonces ahí 19 de le quedó... noviembre. Sí, perdón, dime. El 19 de noviembre de 1936 en Paracuellos del Jarama, ¿no? Sí. En una de las sacas de Paracuellos, que hasta que no las empezó a detener Melchor Rodríguez, pues fueron recurrentes, sobre todo en esas fechas en las que estaban en plena batalla de Madrid, ¿no? Y los iban sacando y ahí es donde los iban fusilando. Y claro, él, no tenemos ningún dato de la prisión de Porlier más allá de lo que aparece en el PARES. Quiero decir que él ya no dejó ningún documento escrito, ni pudo hacer testamento o despedirse, nada. No. O sea, ¿y tú crees que intuía cuando le visitaba a su mujer que aquello no iba a acabar bien, evidentemente? No, se lo decía a mi abuela. Le decía, él, hombre, es que las sacas eran diarias, ya desde la Modelo, todas las noches sacaban a gente y él vería que eso, él no era tampoco muy significado, porque él no tenía ni filiación política, ni tenía ninguna cosa de esta. Pero lo que pasa es que sí que le ofrecieron que apoyase, que se pasase al Ejército Rojo. Eso no tengo yo documento, pero parece que sí que lo bajaron a una de las salas esas y se lo dijeron. Y él se negó. Él dijo que de eso no participaba. Y vamos, mi primo cuenta que en unos documentos, lo que pasa es que yo ese no lo tengo, que le dijeron algo de, pues vaya cobarde y tal, no sé qué. Dice que se abrió la camisa y dice, vosotros me vais a dar lecciones a mí, que tengo el pecho lleno de metralla y tal. Pues no se mantuvo firme y pues ese fue su fin. Bueno, como el de muchos militares, ¿no? Que estaban en esos momentos en la cárcel Modelo, ¿no? Porque el suceso del mes de agosto, quiero recordar... Claro, le cogió a él allí. La cogió él allí, que ahí muere el general Capaz, que exacto, claro. bueno, son asesinados el general Capaz, el Melquiades Fernando Primo de Rivera también. Fernando Primo de Rivera, el líder del Partido Agrario. Exacto. Está también Albiñana, que era el líder del Partido Nacionalista Español. Esa es en ese día que matan a varios políticos, también a varios militares, algunos de alta graduación, como el general Capaz. Exacto. Ahí ya se puede hacer una idea de lo que le espera, claro, lógicamente. Es que el día 22, hasta el día 22, las cosas eran bastante normalizadas en el sentido que había funcionarios de prisiones y estaban las cárceles, el funcionamiento era normal. Pero a partir de ese momento ya los milicianos son los que toman el control interno de la prisión y todo, ya los registros y todo es a base de los milicianos. Y ya los funcionarios de prisiones se quedan relegados a unas funciones, a funciones administrativas, vamos, que no... Entonces ahí empieza ya lo duro en las cárceles. Ya empiezan los interrogatorios, las cárceles, las sacas y todas estas cosas. Entonces él yo creo que sí. Se lo veía venir. Bueno, yo creo que no solamente... Él hablaba también de Muñoz Seca, se lo decía a mi abuela, decía, fíjate tú, este pobre hombre que está aquí y que mal habrá hecho, que nada más que ha hecho reír a la gente y cómo está. Muñoz Seca lo fusilaron un poco después que a mi abuelo. Pero ellos, yo creo que entre ellos hablarían y verían ahí que eso era así. Sí, lógicamente. Además, si van viendo que van sacando gente todos los días, claro, es lógico y normal que pensaran en que su fin estaba cerca, ¿no? Claro, tu abuela se encuentra con 7 hijos, viuda, en un momento... Ella, y con una recién nacida. Y con una recién nacida. ¿Y ella puede viajar hacia el sur otra vez? ¿Vuelve a San Fernando? No. Eso, lo primero es que una amiga que tenía que vivía en el otro extremo de Madrid le ofreció su casa. Le dijo, Ramona, tú tienes que dejar esto porque era peligrosísimo, porque además en la azotea de donde ellos vivían
había batería antiaérea y todo, o sea que era un objetivo también. Y entonces se lo llevó todo a su casa y al día siguiente fue mi abuela a ver la casa y ya estaba destruida. O sea, no le cogió el bombardeo de milagro. Entonces ellos permanecieron hasta agosto del 37 en Madrid, hasta que le dieron un pasaporte para poder salir de Madrid. Le costó bastante. Entonces salieron por Valencia en esto y ya allí embarcaron en un destructor inglés que lo llevó a Marsella. En Marsella dice que allí pues le dieron de comer en un convento unas monjas que se apiadaron de ellos porque los niños iban sin comer ni nada, ¿no? Y luego ya finalmente por Irún entraron en zona nacional y ya en tren pues llegaron a San Fernando. O sea, una auténtica aventura. Odisea, sí. Para ella tuvo que ser durísimo porque ella no sabía nada de él, si lo habían matado, si no lo habían matado, y porque ella se vio sola en el Madrid ese que era horroroso, porque eran los registros diarios. Vamos, mi abuela contaba que salió las pistolas que él tenía, que era una Campo Giro, que él refiere que la llevó a África y tal, y la otra pistola salió de noche para enterrarla, para que no se la cogieran en los registros. Entonces, ella vivió un tormento en esos meses hasta que pudo finalmente salir y volver a San Fernando, claro. Claro, porque el mayor de los niños no tenía ni 10 años. Claro. O sea, eran todos de entre 10 y un bebé de apenas unos días, claro. Claro, cuando se fue tenía casi un año, sí. Menos, sí. O sea, que una mujer sola con 7 hijos intentando salvar la vida de ella y de los niños, yéndose a Valencia, de Valencia a Marsella, de Marsella entrando por Irún y luego haciendo un viaje en tren hasta San Fernando. Tela marinera, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Con 7 niños y, como dices tú, sin comer y teniendo que buscar en un convento que les den de alimentarles, ¿no? Esto es un reflejo un poco de lo que fue la guerra civil en ambos bandos, ¿no? Porque Sí, sí, sí. estas barbaridades se producen en los dos sitios, ¿no? Y cuando llega a San Fernando, ella, claro, no sabe qué ha pasado con Ángel Sevillano. Luego, pues sí, ella no lo sabe y entonces un hermano suyo, porque la familia de ella también es de militares, un hermano suyo que era de infantería pero que se acogió a la ley de hazaña, también lo detuvieron en Madrid y estuvo preso con mi abuelo, pero como estaba fuera del ejército, lo liberaron. Entonces allí estuvo en Madrid y consiguió venir a San Fernando. Entonces cuando llegó a San Fernando, que dice mi tío que cuando lo vieron no lo reconocieron porque venía canoso completamente, la llevó a mi abuela a un apartado y se lo dijo. Y le dijo, mira, Ramona, tú no albergues más esperanza porque a él lo han fusilado y esto y ya. Y entonces ella dice que se puso ya así en la mesa y que se quedó como con depresiones ya mucho tiempo hasta que afrontó todo, porque claro, eran unos sufrimientos extremos de uno detrás de otro, que no... claro, tuvo que ser Era una mujer muy entera, ¿eh? Yo creo que el carácter tan bueno que tenía y cómo afrontaba todo era por todos los sufrimientos que tuvo, sí. Yo tengo mi abuela, que le mataron 2 hermanos en la guerra, además uno de cada bando, y también tenía la misma impresión de ella, que era una persona, no hablaba nunca de la guerra, ¿eh? Es cierto que era algo para ella totalmente tabú, pero era una persona con una bondad y con una forma de tomarse las desgracias que nos dejaba a todos helados, ¿no? Y yo creo que es que hay una gran diferencia entre estas generaciones pasadas y las nuestras, que no estamos acostumbrados al sufrimiento y a todos esos padecimientos, ¿no? Luego, después de la guerra, entiendo que ella continúa su vida en San Fernando, ¿no? Y algunos de Sí, los hijos incluso entran en el ejército, claro. sí, sí, sí. Pues ella lo sacó para adelante todo y sí, los dos mayores ingresaron y uno murió ya, eran de ingeniero, Ángel y José, y ingresaron en el ejército, sí. Y tu madre, que era la pequeña que nació 10 días después de la muerte de Ángel Sevillano, también permaneció en San Fernando. Sí, sí, vamos, ellos estudiaron todos en San Fernando y se quedaron en San Fernando. Ya luego se fueron casando y una se fue a Sevilla, otra es religiosa de la esclava del Corazón de Jesús y ya estuvo por ahí en varios sitios, pero vamos, nosotros nos hemos quedado todos en San Fernando o los alrededores, vamos. ¿Y tú estuviste tentado de ser militar o directamente? A mí me gustaba mucho. Yo me presenté a médico militar, no ingresé. Y luego, cuando salió esto de reservista, sí que me apunté y la verdad es que me encantó, me encantó.
O Estuve sea, ahí ahora eres estuve, teniente o capitán soy Suiza. teniente de cuerpos comunes, de sanidad. Y Ah, muy estuve en bien. Infantería Marina, estuve varias veces y también estuve en la Legión en Almería, poco tiempo, pero aquello, a mí me encantó aquello, vamos, la vivencia esa de estar allí en la Legión y esas formaciones allí, pues fue precioso, sí, sí. Me quité el gusanillo, Joaquín, sí. Bueno, esto de los reservistas voluntarios, lógicamente ahora está permitiendo que mucha gente que quería haberlo intentado, pero que ha desarrollado otras profesiones, como es tu caso, pues que, bueno, tengan al menos la oportunidad de asomarse por una ventana, ¿no? Y poder vestirse el uniforme y demás. Efectivamente, sí. Y ahora desarrollas tu labor como médico, como traumatólogo, Sí, y veo que tienes el cuadro de tu abuelo detrás en tu despacho, ¿no? O sea que para ti sí, Sevillano, Ángel Sevillano, está muy presente, ¿no? sí. Bueno, de Para hecho, nosotros, todo, para todos los primos y todos los hijos y eso lo tenemos muy presente, sí. claro, Un ejemplo para nosotros, sí. en tu caso además aún más me imagino porque toda esta investigación te ha hecho revivir cosas que probablemente no sabías. Claro. Bueno, algunas cosas que no sabía, luego otras que yo lo había escuchado desde pequeño de mi abuela y que luego lo he ido cotejando con documentos y he confirmado que efectivamente habían sido así, que eso también me ha llenado de satisfacción, ¿no? Y sobre todo que también las generaciones nuevas, muchas empiezan a preguntar y no saben nada de esto, porque claro, no saben ni mis hijas lo que es la guerra de África ni tal. Y yo me gustaría haber dejado escrito esto claro para que ellos lo supieran en el futuro y que estas cosas no se perdiesen, ¿no? O Sí, sea porque que, tú escribes el libro, porque ojo a este dato, Alejandro Zambrano Sevillano escribe un libro biográfico de su abuelo, lo autopublica, que es porque muy mala la publicación y os pido disculpas porque la no, maquetación y eso es muy mala, pero yo es que no me podía complicar más, Joaquín, porque es que ya, el trabajo de haber repasado todos los archivos de Polier, el de lo sé, todos los pero archivos familiares, el subirlo, la foto, y yo digo, mira, aunque no esté como debiera de estar, pero yo, claro, tú te vas a una editorial normal y lo primero que te pregunta, ¿cuántos ejemplares vas a sacar? Y yo como eso no puedo saberlo, ni quiero tampoco hacer una inversión en una cosa, digo, mira, mi Amazon me da la oportunidad de, sin hacer un por supuesto. desembolso, aunque sea mala, y luego ya, pero por lo menos te da un ISBN y te da la oportunidad de dejarlo eso por escrito. Y ese objetivo pues lo hemos cumplido, ¿no? No, porque aquí voy a romper una lanza a favor de esto, porque tú autopublicas, para el tema de la maquetación y demás, es que es lo menos importante del contenido de un libro. Al final, lo Ya, importante de ahí son los documentos históricos, las fuentes, las fotografías, que son fotografías del archivo familiar, todo eso, porque estoy contándoles la historia, porque claro, yo estoy buscando información para hacer un episodio de Los Otros del 36 de Ángel Sevillano Cousillas, que uno de los problemas que he tenido, Alejandro, muchas veces para hacer estos episodios, era la falta de material gráfico. Claro, para hacer un vídeo tú necesitas fotografías, si no, tú puedes conocer la historia perfectamente, pero sin claro. fotografías. Y entonces cuando estaba buscando, siempre busco libros, cuando no tengo suficiente para ver si en esos libros puedo encontrar fotografías, y gasto dinerales comprando libros, ¿eh? No te puedes imaginar. Y cuando veo el tuyo, que además estaba en Kindle, que esto Sí. a mí me viene muy bien porque es mucho más fácil para las búsquedas y demás, y digo, joder, si está todo escrito aquí, ya no necesito, está todo hecho, no necesito prácticamente investigar mucho más. Tiene todos los testimonios, el diario de Ángel Sevillano. Es imposible encontrar algo con tanto detalle como el libro, ¿no? Incluso las fotografías del libro. Entonces fue cuando yo me puse en contacto con Alejandro, porque pasó al revés de como suele pasarme. Yo suelo hacer un episodio y luego me llama la nieta de Godet, que además es de Cádiz, es una profesora universitaria en Cádiz, me llamó por teléfono, la nieta de Sanjurjo, se puso en contacto conmigo el nieto de López de Ochoa, que es un Ah, sí. coronel médico del ejército de los Estados Unidos. Se puso en Mm. contacto conmigo. Prácticamente todos los protagonistas de los episodios de Los Otros del 36, de repente aparece un familiar y me llaman, consiguen hablar conmigo y me Mm. dicen, pues yo tenía fotografías, el nieto de Campins, que él, como hicimos 2 episodios, sí que me proporcionó fotografías para la segunda parte. Pero en este caso conseguí establecer contacto con Alejandro Zambrano. Yo llamé a su A consulta, la consulta. porque estuve buscándolo por todas partes y digo, bueno, un teléfono, la consulta, llamé a la consulta y la señora que me atendió se quedó un poco extrañada como diciendo, este hombre qué quiere, ¿no? Yo, si no le duele nada, ¿no? Y ahí fue cuando él enseguida me llamó de vuelta y pudimos hacer este episodio que
bueno, pues está claro que despierta interés porque ya tiene más de 30.000 visitas, lo que demuestra que la historia de España sí que interesa cuando se divulga desde una forma siempre, bueno, pues equidistante, ¿no? Y no pasional, Claro, sí. ni buscando... y además Sí, me sí. decía Alejandro que ya A mí conocía los vídeos. el final, la valoración final que tú hiciste, Joaquín, me gustó mucho en el sentido de eso, porque, o sea, es elucubrar el saber si él se hubiera levantado, si no se hubiera levantado en el 36, si él hubiera apoyado. El hecho fue que no lo hizo ni tuvo oportunidad y que él está juzgado y además está confirmado que él no participó, porque eso es que está en un juicio. Entonces, pues hipótesis puede haber muchas, pero la realidad es esa. Ni él estuvo en el cuartel de la montaña, ni en el caso del 36 tuvo ninguna. Entonces, a mí me gustó mucho esa valoración que tú hiciste al final del vídeo, sí. Claro, no sabemos qué habría hecho, pero lo que sí sabemos es lo que pasó de verdad y eso Exacto. es lo que hay que contar, ¿no? La historia hay que contarla como es y no darle apellidos o pues si Claro, en el 32 es posible que participara claro, en la Sanjurjada cumpliendo órdenes, lógicamente. También es verdad que para un oficial de su graduación y la orden siempre es algo que coacciona muchísimo, ¿no? Independientemente de cuáles fueran sus ideas o sus motivaciones, recibir la orden de tu superior siempre coacciona mucho a que se obedezca a la orden, ¿no? Y siempre existe la obediencia debida, que a veces no se tiene en cuenta, sobre todo en esta época no se tenía en cuenta. Y la obediencia debida, cuando es contra la Constitución, etcétera, se la puede uno saltar, pero tiene muchos más matices de lo que parece. Entonces, en este caso, pues es que esto es lo que pasó. Fue detenido, 17 meses en prisión, después, cuando llegó la amnistía, ya ni siquiera fue juzgado porque el fiscal retiró los cargos. Entonces, bueno, pues hay que contar la historia como lo que pasó. Él es un héroe en Kudiatajar, él es un héroe en África y todo lo que pasa después, pues es un poco las consecuencias de nuestra guerra civil y del desastre que tuvimos en España, donde hermanos contra hermanos se mataron, ¿no? claro. Esa es la tristeza y la realidad. Y yo creo que la historia familiar de tu abuela, lo que has contado ahí, los 10 minutos esos que has estado contando, la historia familiar de tu abuela, los testimonios orales de tu familia, pues creo que nos hacen ver y valorar qué pudo vivir esta gente y de verdad qué sacrificios tuvieron que hacer y cómo de difícil fue la vida, simplemente porque motivaciones políticas llevaron a que la gente se enfrentara en una guerra, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy interesante. Bueno, pues ya les hemos contado un poco la historia de cómo también nos conocimos nosotros, que además Alejandro me dijo, no, si yo ya conozco los vídeos, que a mí me sorprendió Sí, mucho, ¿no? sí, sí, Me sí. sorprendió mucho que él conociera ya también estos vídeos. Y así de esta manera es como construimos el episodio de Los Otros del 36, gracias a Alejandro Zambrano Sevillano, gracias a su libro. Y ahora quiero que nos hables un poquito, ya para ir terminando, del otro libro. Porque yo sé que al otro le tienes casi más cariño que a este de Ángel Sevillano. Bueno, el otro, que fue el primero que yo hice, yo es que soy muy aficionado a los caballos, Joaquín. Entonces, las fotos que yo tenía del hermano de Ángel, que es José, que es el mayor José, que era de caballería, pues eran muy bonitas, ¿no? Y entonces, como hablé con este teniente coronel Gómez Pascual, que era el que, no sé si seguirá siendo el jefe de Vico, pues me ofreció en todo el material que había, todas las fotos de los caballos, todos los que se trajeron y tal. A mí el viaje también me parecía una odisea, porque viajar en aquellos tiempos, vamos, eso debía de ser precioso, ¿no? Ya había habido un precedente también de otro viaje, que era el más conocido, y sin embargo el que hizo mi tío no se conocía. Y como teníamos los papeles con la descripción de cada día, de qué era lo que había hecho, pues digo, mira, yo me voy a poner a hacerlo y a ver cómo, sin experiencia en esto y a ver cómo me sale. Y bueno, la verdad es que la ventaja que tienen los militares también es que como las hojas de servicio te describen Todo. prácticamente día a día, esta mañana estuvo aquí, se presentó en Madrid, la Sí, caja de sí, recluta sí, la sí. dejó, pues claro, puedes reconstruir la historia con una precisión extraordinaria. Entonces yo tenía la hoja de servicio, tenía los folios que él me mecanografió, también como una memoria de justificación, tampoco nada literario y tal, de todo lo que estuvo recorriendo y bueno, y reconstruí este libro que a mí me pareció precioso, como fue comprando. Luego muchos ganaderos en Madrid, pues porque esos caballos se conocían
perfectamente, vamos, contacté con ellos, incluso extranjeros y tal, y la historia esa les encantó, ¿sabes? Porque yo conseguí todos los caballos, las fotos y todo el recorrido que tuvieron, porque vinieron, fíjate que en la primera expedición los caballos venían en barco, los metían como en jaula y los sacaban a lo mejor del fondo del desierto, porque esta gente llegaban hasta el Éufrates. O sea, se metían en lo más profundo del desierto para buscar caballos de calidad y se los traían hasta que hubiera un tren, iba el caballo a galope y lo traían. Luego lo montaban con unos cambios de temperatura de lo que es el desierto a meterlo en un barco, lloviéndole y tal. Y claro, la mortandad que había entre los caballos era alta. Y él tuvo la suerte de que todos llegaron vivos a Jerez. Algunos venían, algunas yeguas preñadas y tal, pero todos llegaron. Y bueno, la selección fue magnífica, eran unos ejemplares de muchísimas. ¿Y él los compraba para la yeguada militar? ¿O? Claro, él llevaba un presupuesto, él llevaba un esto y él negociaba. Él era capitán, pero había un comandante que era el que mandaba, digamos, la expedición de compra y un veterinario. Y entonces él se movía por las diferentes tribus y allí pues valoraban un montón de cosas para que de los caballos y tal. Sí, es muy bonito, ¿eh? Yo esa historia me apasionó, la verdad, y me quedé muy satisfecho con ese libro, sí. Un libro de aventuras de viaje, claro, porque Claro, lógicamente en sí. 1927, que era protectorado británico, creo recordar, ¿no? Después de la Claro, caída de... había sido, creo, otomano, y luego en aquella Sí, época ya estaba bajo esto. sí, Creo que como la parte Palestina. suya un poco bajo control francés, porque le pusieron en la parte en que se movieron le pusieron algún esto, pero bueno, ellos se aventuraban ahí por el desierto. Vamos, es una historia muy bonita. Había muy pocos caballos árabes, entonces en la yeguada militar que se estaba formando el núcleo de caballos árabes. Y con esto pues supuso un gran contingente, vamos, o sea que... Claro, la importancia de los caballos en aquel momento, ahora puede parecer todo un poco con la distancia, ¿no? Después de 100 años, como, ¿para qué querían estos caballos, no? Lógicamente, pues para mejorar la raza de la yeguada militar, porque en ese momento los caballos sí que eran muy importantes, no precisamente para llevarlos a concursos, sino sobre todo pues porque bueno, pues los caballos se te seguían utilizando y de hecho tenían mucha importancia. Muy bien, pues creo que es una historia apasionante. Yo todavía no la he leído, pero bueno, ya con el que me acabas de contar, está claro que acaba de despertar también mi atención, porque esto de Siria, 1927, en la zona del protectorado británico y francés, justo en el momento en el que ya hay muchos problemas también en Palestina y Sí. todo, que fíjate hasta dónde llegan, ¿no? Todavía estos problemas, ¿no? Todo, cómo lo vamos arrastrando. Y creo Turquía, que sea también muy pasó interesante. por Turquía, que estaba acabado estaba Ataturk, ya no Ataturk. había esto, entonces las cuadras del emir o lo que sea, pues estaban muy deterioradas. También pasó por Egipto, que entonces ya sí que era, yo creo, protectorado británico en aquella época. También pasó por allí. El viaje es muy bonito, tú te recreas la época de los años 20 del siglo XX y tal, y luego, para el que sea entendido de caballos, que conmigo contactó un americano que era esto, todos los nombres le sonaban, todos los nombres a los que se le compraron y tal. O sea que es una historia apasionante. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo, el que sí que he leído es el otro, el de la biografía de Ángel Sevillano, que Alejandro es muy modesto con respecto a la maquetación, etcétera, etcétera, se lee perfectamente. Y el interés que tiene, sobre todo el libro, el gran interés que tiene es que es un libro que se va directamente al archivo, a las fuentes, y que no hace un análisis de nada, porque no hace falta hacer análisis. Es Claro. contar la historia, un elemento biográfico es contar la historia de un soldado de ingenieros que lucha en África durante varios años y que luego tiene que sufrir pues, los avatares de la guerra civil. Una generación, la suya, la de tu abuela también, que, bueno, pues la de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, depende de la edad que tengan ustedes, que lógicamente pues vivió una situación que esperemos que nunca vuelva a repetirse, porque se Desde pone luego. uno la piel de gallina cuando escucha Claro. testimonios como estos. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una experiencia pues muy enriquecedora el poder hablar contigo, el que también sepamos muchas veces acercarnos un poco a cómo se hace la historia, cómo se escribe la historia, que alguien sin experiencia de investigación histórica, bueno, pues se puede adentrar hoy día, porque hay también muchas posibilidades, hay muchos archivos que están digitalizados. Bueno, yo si no hubiera archivos digitalizados,
desde Países Bajos no podría hacer muchas cosas. Claro. Y los que no están digitalizados se puede pedir la digitalización, que yo lo hago constantemente a la Biblioteca Nacional de España. El PARE no funciona muy allá. Para pedir las cosas que no están ya digitalizadas, te puedes pasar meses o más. Pero, sin embargo, el Archivo General Militar de Segovia, donde están las hojas de servicio, o en la Biblioteca Nacional de España, suele contestar inmediatamente y manda ejemplares en PDF. Por supuesto hay que pagarlos, pero merece la pena y hay acceso a muchísima información, ¿no? La posibilidad de la navegación hoy día en Internet nos da muchísimas posibilidades. Y luego, como digo, el libro tiene un valor histórico muy grande porque están los propios croquis, los dibujos del capitán sevillano y su diario. Así que agradecer a Alejandro Zambrano Sevillano, al doctor Zambrano en traumatología y autor del libro Ángel Sevillano Cousillas, el haber estado aquí, el haber tenido la deferencia de ayudarnos para el capítulo de Los Otros del 36, que, bueno, tienen ustedes disponible aún y estará por muchos años, espero, en YouTube. Y bueno, pues que te deseamos lo mejor, ¿no? ¿Y cuál es el siguiente libro? Pues es el que primero quise hacer y no he hecho todavía, que es de otro tío mío. Fíjate, lo mío en la familia tengo bastante. Pues es otro tío mío que era el padrino de mi abuelo, que era de infantería marina, pero que era pintor y fue discípulo de Sorolla. Y entonces, pues como nosotros hemos nacido con estos dibujos y estos cuadros que nos ha fomentado el arte tanto a casi todos los primos que lo tenemos, pues tengo también mucha documentación de él y me gustaría hacerlo. Y el problema que tengo es que como hay mucha obra gráfica, no sé si va a tener calidad en Amazon, pero bueno, el texto lo estoy escribiendo. Y Joaquín, yo quería agradecerte a ti también, hombre, el que te haya interesado por la vida de mi abuelo. Yo esto no me lo esperaba y me ha dado mucha satisfacción cuando me llamaste a la consulta y me enteré de esto. Porque luego me ha llamado más gente de ingenieros también y me ha dado la enhorabuena por el libro y tal. O sea que a mí el que tú lo hayas, hombre, mantenido un poco viva la memoria de mi abuelo, pues me parece sensacional. Y todo desde que salió el vídeo, ¿alguien te ha dicho algo? Sí. Sí, ¿no? Sí. Un coronel de ingenieros. Vamos, no quiero decir el nombre porque yo tampoco aquí y tal, pero sí. Te conoce a ti y tal, sí. Y muy afectuoso también. Estaba muy interesado también por el tema de mi abuelo, que yo no sabía que podía despertar este interés. O sea que yo me veo ya completamente pagado por esto, el esfuerzo de hacerlo. O sea que muchas gracias por todo, Joaquín. Pues muchísimas gracias a ti, muchas gracias a ustedes. Espero que les haya parecido interesante tanto el vídeo como el libro de Ángel Sevillano Cousillas. Y nos vemos en el siguiente. Gracias.